Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juego Rise of Kingdom y hoy estaremos viendo el nuevo evento Puesto de la Suerte que nos trajo la última actualización, fue una de las mejoras que nos trajo. En otros videos estaremos viendo otras mejoras que trajo la última actualización. Hoy nos dedicaremos a el Puesto de la Suerte. Y veremos cómo funciona. Bien, voy a usar mi primer deseo gratis, ya que el primero es gratis. Y luego tendremos que consumir estas monedas de la suerte, que es un nuevo elemento que también se ha añadido al juego y que estaremos viendo también cómo se puede conseguir. Bien, veamos el puesto de la suerte. Aquí bien, ven pasar los porcentajes, que son reducciones. Y vamos a ver de qué trata. Puesto de la suerte, reglas del evento. Durante el evento puedes pedir el tema específico entre construcción, investigación y reclutamiento de tropas. Aquí vemos bien, lo pueden ver, investigar, construir y entrenar tropas. Y vamos a reducir los costos y creo que el tiempo que nos lleva a hacer eso. Bien, construcción e investigación o entrenamiento, como les decía. Selecciona un tema y pide un deseo. Bien, para obtener la bonificación de la reducción del costo de recursos especificada. Del costo de recursos, o sea, no del tiempo. Aparentemente sería así. Bien, ya veremos a continuación qué pasa. Vamos a probarlo. Solo suerte de efecto durante el evento. O sea, se supone que no podemos utilizar nada, no podemos pagar ni nada de eso. No compramos nada, se supone que el evento es gratuito. Bien, las monedas las vamos a conseguir gratuitamente. No hay paquetes, o por lo menos no he visto paquetes que podamos comprar para conseguir más monedas. Por ahora es así. Al no ser que el día de mañana Lily Games se avive y empieza a vender paquetes con monedas de esta. No creo que lo haga por ahora. Estas reducciones pueden afectar los alimentos, la madera, la piedra y el oro durante el evento, pero solo durante cierto tiempo por recurso. Es decir, la reducción de costos tiene un límite. Bien, aquí vemos el límite, dice límite de reducción de costos. Y acá nos da esto, que no entendemos bien qué es todavía. Habrá que probar, perdón, no era así. Era aquí, ahí. Bien, el primer deseo es gratis, como les decía, y los siguientes necesitamos esas monedas. Y esas monedas se consiguen en Giro de la Suerte, que tenemos que cumplir unas ciertas misiones que estaremos viendo a continuación para que lo tengan más claro. Pide un deseo y toca cambiar para pedir otro. A cambio de una moneda de la suerte, cuando pidas un deseo, podrás reemplazar tu bonificación de reducción actual. O sea, las bonificaciones que nos da de reducciones no se acumulan. Bien, si estamos construyendo y queremos reducir una construcción, tenemos que dejar esa bonificación así y piquiti, le damos, se reducen los costes y todo. Ya lo vamos a probar ahora bien cómo funciona y a ver qué nos da. Quiero mostrar primero el edificio, voy a construir. Quiero mostrar primero el edificio, cuánto cuesta y luego la reducción que me da en recursos para ver cómo funciona. Todavía no lo probé. Si cancelamos una mejora o un entrenamiento durante el evento, se te reembolsarán todos los recursos como de costumbre. Sin embargo, las mejoras y los entrenamientos cancelados afectarán el límite de reducciones. O sea, el límite de estos recursos reducidos serán, me imagino que los irán contando aquí. Será un máximo de 50 millones de reducción por día. Me imagino que todos los días se reiniciará este evento. Porque las misiones son limitadas, así que no creo que debe ser que se reinicia. Todas las monedas de suerte se eliminarán cuando termine el evento, así que tenemos que asegurarnos de usarlas todas. Vamos a ir en cómo conseguirlas. Bien, aquí tenemos por ejemplo una que cumplí yo. La primera me da 2 monedas, que es utilizar 1000 minutos de aceleración. Luego tenemos por supuesto destruir fuertes bárbaros. Una cierta cantidad, por ejemplo 10, 20, 30 fuertes bárbaros hay que destruir con nuestra alianza. Y si no, matar bárbaros, perdón, en el campo abierto. Matar esos bárbaros para que nos den también monedas. El primero, o sea, el de utilizar minutos de aceleración, solamente el primero te da monedas. El resto te da llaves doradas y alguna escultura. Si se reinicia y son 5 días, serán 5 esculturas genéricas legendarias. Eso también está bueno. Y un par de minutos de aceleración no nos viene mal. Bueno, vamos a intentar a ver qué nos da. Vamos a construir como dije. Pero primero les voy a mostrar. Vamos a probar a ver si nos sirve con esto. Bien, voy a por ejemplo mejorar este edificio, el depósito. Me sale 14.800 de comida, 14.800 de madera y 9.600 de piedra. Vamos a ver si se reduce, a ver qué hace el evento. Bien, es la idea, probarlo y ver qué hace. Piquiti, le damos y ahí al azar se supone que es. No podemos hacer nada. 40%.
Bien, 40% en reducción. A ver qué me ha reducido. Sí, reduce los recursos. Bien, bajó un 40% los recursos que voy a necesitar. El tiempo, si no me equivoco, es el mismo. Bien, no reduce el tiempo, sino que reduce esto. Bien, los recursos. Y no sé si me habrá dado algún acelerador. Posiblemente te dé aceleradores de estos. Vamos a usar. Vamos a hacerlo así. Por decir que hacemos algo, ¿no? Y luego vamos a probar. No sé si construí mi academia ya. Esta cuenta, como les digo, está más abandonada que. No la uso prácticamente para nada. La sabiduría, centro de... No tengo nada construido, ni siquiera la... Ahora con lo de los vikingos ya no reconozco ni los edificios. Depósito, taberna, investigar, aquí. Bien, por ejemplo, vamos a investigar, yo qué sé, ¿qué quieren investigar? Esta tecnología, por ejemplo. Bien, 20 de comida, 20 de madera, 1 hora 8 minutos. Bueno. Ya construimos, por ejemplo. Ahora quiero, como bien dice, quiero investigar. Vamos a cambiar. Utilizo una moneda. Bien, acá dice costo de la reducción de construcción menos 40%. Se supone que yo... vamos a ver eso. Antes de hacer estas tonterías. Sí, se van sumando los recursos que me fueron reducidos. Bien, se me redujeron ciertos recursos. El oro todavía no utilicé en ninguna construcción oro. Bien, por eso no contaría. Ahora, lo que vamos a observar, por ejemplo, si tengo ya reducción, sí, se acumulan las reducciones una vez que hace efecto. Esto es muy bueno. Es muy bueno, muy interesante. Cada vez que yo vaya a construir, mientras que dura esta reducción, bien, me salen muchísimos más baratos. Imagino que esta reducción, claro, dura esa reducción de recursos. Es hasta que yo llegue al límite de 50 millones de cada recurso y 37 de piedra, 20 millones de oro. Y esto me imagino que será por día. Debe ser por día, lo analizamos juntos, ¿bien? Debe ser por día. Y en eso de que es por día, se reinicia, quedará en 0 y yo mañana, en realidad hoy a las 00 se me reinicia y voy a poder empezar de nuevo. Porque si no, 50 millones de cada... Esto, o sea, no es nada. Los que jugamos hoy en día sabemos que no es nada. Bien, así que hay muchas cosas que te salen bastante caras. Por ejemplo, acá ya tenemos 250.000. Reduce bastante. Vamos a seguir utilizando la bonificación. Y acá tendría que... Analizamos junto esto, ¿eh? ¿Qué les parece? Quizás a alguno no le guste que sea así. Qué improvisado. Pero bueno, la idea es mostrarle en el momento que pasan las cosas, ¿no? Que ustedes lo puedan ver. Y eso va bastante bien. Por ahora no se asoman los eventos. Estábamos esperando. Sí vino este. La verdad que es muy útil. Va a ser muy útil para todos los jugadores, sobre todo en reinos en los cuales se está empezando. Esto puede ser muy bueno para ciertos eventos en los cuales tengamos que aumentar muchísimo de poder de construcción, de reclutamiento y de investigación, porque nos va a reducir de forma muy interesante lo que es el costo en recursos. O sea, efecto actual, bien, 40%. Claro que aquí tenemos este límite, que quiero pensar que es por día, porque como les digo, no nos dice nada en este evento si se reinicia. Acá abajo lo que vemos son las posibilidades, bien. Tenemos, o sea, los porcentajes, perdón. Costo de recursos de investigación menos 20%. Tenemos un 10% de probabilidades de que nos toque. En el 30 tenemos un 25%. El 40 es el que más nos da, un 30%.
50%, un menos 50% es un 23 y un menos 60 es un 12. En construcción es igual. Y aquí en entrenamiento sí, es 10 y varía un poco. Sí, tenemos un 15, 25, 35, 20 y un 5% de que nos dé un 50%. Acá es un 60, acá es un 60 y acá es un 50. Bien, varía un poco. Varía bastante, ¿no? Y bueno, acá tenemos también que nos dice más o menos, durante el evento los gobernadores pueden completar las misiones relacionadas para obtener muchísimas recompensas y monedas de la suerte. Las monedas de la suerte se pueden usar para pedir deseos en el puesto de la suerte y conseguir un beneficio, bonificación especial. La verdad que está muy, muy, muy bueno, va a ser muy útil. Bien, sobre todo, por ejemplo, si tenemos que entrenar, fíjense, en eventos como el gobernador más fuerte, si tenemos este evento y tenemos que entrenar una buena cantidad de tropas hacia la carrera, pum, 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 esta reducción de recursos nos sirve muchísimo. Muchísimo, muchísimo nos va a servir porque vamos a poder ahorrar recursos en eso. Otra cosa, por ejemplo, en KVK, si tenemos que entrenar nuestras tropas, perdón, si tenemos que sanar nuestras tropas, recuperar tropas que están, fíjense que acá en el 1002, imagínense, o sea, están en KVK, ya tuvieron algunas guerras, o sea, este evento le vino genial. O sea, prácticamente las cuentas más avanzadas, o sea, esta es una cuenta que uso nada, mi cuenta principal está en el 1855. Fíjense en que estás en KVK, peleaste, te diste, como quien dice, con todo contra los enemigos y conseguís prácticamente un buen porcentaje. Ponele que, no sé, en entrenamiento conseguís, ponele que consigas este 30, este 40, un 30% de reducción en recursos. Está muy bueno. La verdad que viene bien este evento y es free to play, porque como les digo, no he visto paquete, a no ser que lo agreguen luego. O sea, acá no tenemos un paquete tampoco. Esto viene bien para ciertas cosas, ¿no? Pero no es de este evento. Acá no hay nada. O sea, esto es del KVK. No veo nada. O sea, no veo ningún paquete especial que nos venga a ayudar con ese evento nuevo. Yo no veo nada, nada nuevo, o sea, así que nos dé algo así, una bonificación en ese sentido, ¿no? No veo nada raro. O sea, tenemos el paquete este paquete, por ejemplo, acá que nos da bastantes aceleradores para 108, o sea, son muchos aceleradores, 30 días de suministro diario. Por este precio, 14.99, que nos den 108 paquetes, o sea, 108 de estos 5 minutos durante 30 días, todos los días. Límite de compra 2 veces. Yo qué sé, habrá que analizarlo y verlo. Pero no hay nada que nos, que como Pay to Win te pueda beneficiar, o pequeño gastador te pueda beneficiar en esto. No hay nada, no hay nada en ese sentido. Fíjense, acá estamos usando. Obvio que tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Que cada vez que vamos a hacer esto, va a estar acumulando acá. Acá lo vamos a tener metido, ¿bien? Va a ir acumulando. Bien, vamos a ver, 28.200. Vamos a acelerar la construcción. Vamos a meter dos de estos. Y ahí vemos. Pero sí. O sea, no hay como un paquete, no hay nada que un Pay to Win pueda comprar como para decir me saca ventaja en este evento. La verdad que está muy bueno. Tiene pinta, como les digo, que va a estar genial en ese sentido. Y que podemos utilizar. Bien, varias veces. O sea, el límite lo establece esto. Bien, hasta 50 millones de recursos de comida y madera podemos gastar por día. O sea, pueden ser reducidos. 37.5 millones de piedra y 20 millones de oro. Así que está bastante bien esto. Fíjense, ahora voy a usar las otras monedas para mostrarles nada más lo que quiero hacer.
es que esto prácticamente, o sea, se construye y quiero mostrar nomás que se va acumulando esos recursos. A verlos con ustedes, ¿no? Es que no quería hacer nada, quería verlo así en tiempo y forma. Verlo así todos juntos y decir, opa, vamos a pirar con esto. Era la idea. Bien. La verdad que sí, va a estar muy bien. Un evento sorpresa que está muy bueno, es agradable. Nos beneficia a todos por igual. Sobre todo, por ejemplo, si tenés cuentas nuevas como esta, te va a ayudar a avanzar más rápido. O sea, tienen otra ventaja. Me perdí la conexión, qué raro. La conexión por línea. Raro eso. Porque si tengo conexión por línea, por cable, no debería pasar estas cosas. Pero bueno, pasan igual. Bien, y acá tenemos eso. Vamos a hacer otra más. Y acá vemos que me reduce nuevamente. Yo le doy acá en el botoncito. Vamos a darle. Y ahí se tendría que haber sumado. Sumaría otra vez más recursos. Sí, 49, 49, 34. Claro, cada vez que mejoremos un edificio con esta bonificación, que la podremos usar prácticamente todo el día, ya está. O sea, tienen que aprovecharlo. La verdad que esto está muy bueno si se da con ciertos eventos. Acá no está el gobernador más fuerte activo. En 2 días. En 2 días no toca muy bien. Tendría que ver. Pero bueno, por ejemplo, como les digo, acá tienen el KVK. Les va a venir genial si ya estuvieron en guerra para curar tropas. Porque las cuentas más avanzadas ya tienen prácticamente todo construido. Ya está todo en nivel 25. Están reclutando unidades. Y las tecnologías ya las tenés al máximo. O sea, no tenés mucho más que hacer. A no ser que también, casi pero los cristales no te los reduce. O sea que el nuevo edificio no tiene ningún efecto. Eso es un tema ahí. No, no sirve para nada. Solamente para reclutar tropas entonces. No nos va a servir para eso nuevo. Bien, vamos a hacer lo que les decía. Vamos a usar la moneda, por ejemplo. No sé, ¿qué quieren usarla? Vamos a investigar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, vamos a investigar a ver qué bonificación nos da. Ahí tenemos un 30%. Reemplazarla por... Oh, o sea... Bonificación actual. Costo de recursos de construcción. 40%. Reemplazarla por la bonificación. A ver si yo salgo. Creo que no le voy a perder. Por ejemplo, estoy acá. Termino. Digo, bueno, acá voy a terminar la construcción que estoy llevando a cabo. Ya terminamos. Y ponele que... En una cuenta real no van a hacer estas cosas, pero... Ahí ya tenemos esa reducción, por ejemplo. ¿No? Y lo que quiero ver es si... Igual creo que en otro edificio. ¿Ah? Sí, me sigue reduciendo la construcción. Lo que luego yo, por ejemplo, voy a venir al... ¿Dónde andas? Acá. Voy a venir aquí. Tengo este que no me reduce nada por ahora. Pero vamos a hacer una pequeña demostración. Bien, el depósito ya se construyó. Vamos a venir al evento. Puedo reemplazarlo ahora si quiero. Digo, sí, reemplazo. Pronto, ya tengo este. Y por más que yo tire, me va a quedar en stand-by. Esto también está bueno, está muy bueno. Genial, genial. Y estaría bueno eso es lo que les digo, que se restablezca. Sería genial. Que todos los días tengamos las posibilidades de cero. Aquí se me redujo. Bien. La verdad, está espectacular. Sí. Y aquí hago esto. Digo, por ejemplo, y tengo mi bonificación. Por ahora, como les digo, no sé si se reiniciará todos los días. Habrá que ver. Esperemos que sí. Que esto se reinicie al día. Bien, que esto lo podamos conseguir. Que tengamos nuestras monedas. Que lo vayamos usando, reclutando tropas y todo eso. Y bueno, la verdad que está muy bueno. Va a ser muy útil. Aquellos jugadores que, por ejemplo, están empezando en nuevos reinos. O cuenta Yum, para lo que vayan a hacer. Les va a venir excelente para subir de poder más rápido y todas esas cosas. En realidad ahorrar recursos, no es subir más rápido de poder.
sino que se van a estar ahorrando recursos. Bien, eso está muy bien. Esto va a estar genial. Porque tienen un ahorro importante de recursos, sobre todo para aquellos jugadores, como les digo, en KVK en guerras, va a estar muy bien. Va a ser excelente que consigan esa bonificación. Lo que sí van a tener que tener sus aceleradores guardados, como siempre, para utilizarlos o utilizar lo de las ayudas. Esto les va a venir bien también. Bien, lo de las ayudas, eso de 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, como hacemos muchos. Que las ayudas se las salen gratis. Cuando lleguen al tope de ayuda, empezar a utilizar los aceleradores. Así que bueno. Y bueno, esto es más o menos todo sobre este nuevo evento. No es mucho. No hay mucho para... O sea, no tiene mucho misterio, pero la verdad que está muy bueno. Está excelente. Una buena... una buena incorporación de parte de Lilith, hay que reconocerlo. Cuando yo le tengo que dar palo, le doy palo. Cuando le tengo que reconocer que han hecho las cosas bien, reconozco. Y sí, son 5 días de evento. Va a venir genial. Bien. Y bueno, no hay más nada que agregar. A conseguir esas monedas cuando esté el evento, a utilizarlas de forma inteligente, reclutando o lo que tengan que hacer ustedes, ya verán cada uno. Espero que les haya gustado, que les haya servido para más o menos tener una idea. Y bueno, ya planear, ya de ustedes desde el otro lado, ir planeando, decir, en un cenit de poder voy a usar este evento, en un gobernador más fuerte si se me da voy a usar este evento. En un KVK voy a usar este evento, en varias cosas ahí donde yo pueda ahorrar en recursos, voy a usar este evento para obtener una pequeña ventaja. Ya dependerá de cada uno. Bien, los voy dejando. Muchísimas gracias por todo. Esto fue otro video de Kagamers. Hasta la próxima. Que tengan un muy, pero muy buen juego.